Trastornos propios de las plaquetas relacionados relacionados con todo lo contrario, no hay hipercoagulabilidad, sino que hay hemorragia. Entonces, si es de las plaquetas con tendencia a hemorragia, lo voy a llamar trombocitopenia. ¿Ok? La trombocitopenia. Entonces vamos a tener una disminución del número de plaquetas como tal, y eso lo vamos a ver con el hemograma. Puede ser porque tengo una disminución de la producción como tal, porque tengo un aumento del secuestro de las plaquetas en órganos como el vaso, y o reducción de los días que tiene que vivir una plaqueta normal. ¿Cuáles son las causas de trombocitopenia? Uno de ellos es la anemia aplastica. Había un cuadrito que estaba HA. Eso es anemia hemolítica autoinmune. Me acordé por la anemia aplastica. Ok. Fíjense que si se dan cuenta, son patologías que cursan como tal, como con trombocitopenia, como patologías inmunitarias y oncológicas, donde yo tengo síndromes que van a afectar directamente a la médula ósea. Entonces baja la producción de líneas celulares, como anemia aplásica o leucemias. También procedimientos como quimios o radios para diversos tipos de cáncer que me pueden disminuir la producción plaquetaria, algunas enfermedades inmunológicas y o procesos de inmunodeficiencia como en el VIH. Si se han dado cuenta, en la clase que hemos visto hoy, VIH aparece en todo. Y también va a aparecer VIH en algunas otras cosas importantes de la clase que vimos, que les di una cápsula, trastornos de los leucocitos, ¿ok? Porque estos pacientes con VIH y o con lupus, para este caso, se ven muy afectados por trastornos propios del sistema inmunológico. Entonces, la trombocitopenia, o una de las entidades propias de la trombocitopenia, la vamos a llamar púrpura trombocitopénica inmunitaria, que esta puede ser primaria, como una púrpura, un trastorno propio de la médula, o secundaria a enfermedades como lupus, virus de la hepatitis, helicobacter pylori, síndrome antifosfolípido, etc. Que esta está metida como en trombocitopenias secundarias a otras cosas. Vamos a hablar un poquito de la inmunitaria. ¿Qué va a pasar acá? Voy a tener anticuerpos dirigidos, ¿pero contra quién? Contra las glicoproteínas plaquetarias. Entonces, ¿qué voy a tener? Trastorno propio de las plaquetas, lisis, alteraciones plaquetarias. ¿Qué va a pasar acá? Voy a tener una disminución del número de las plaquetas, pero por destrucción, mediada por anticuerpos. ¿Se acuerdan de una anemia hemolítica, por ejemplo? Es lo mismo, pero aquí los anticuerpos están dirigidos contra las glicoproteínas de membrana y destruyen la plaqueta. Entonces tengo una trombocitopenia. ¿En quién es frecuente? En mujeres adultas. Fíjense, enfermedad autoinmune. ¿Quién va a ser más frecuente? Casi siempre mujeres. ¿Ok? Casi siempre. Voy a tener, si tengo una disminución de las plaquetas, si tengo una plaquetopenia, una trombocitopenia, uno de los síntomas iniciales más importantes van a ser las petequias. ¿Saben qué es petequias? Sí. Son hemorragias puntiformes porque se rompen los capilares y sale sangre. Si empiezan a confluir, forman otro tipo de lesiones, como equimos. ¿Cuál es la diferencia entre equimos y hematoma? ¿Existe? Hematoma es solo Está levantado y generalmente está precedido de un proceso traumático, un golpe, etc. Y los pacientes tienen trastornos generales de sangrado, gingivorragias, epistaxis, melena, etc. Bueno, ¿qué es esto? Petequia, ¿cierto? Ok.
La púrpura autoinmunitaria aguda se ve, es una enfermedad que casi siempre es en los niños. Lo van a notar siempre en los niños, y esto es como muy clásico. Los niños tienen una enfermedad viral, o viral, no infecciosa generalizada, sino viral, y después presentan un episodio purpúrico. Más o menos parecido a lo que pasa cuando hay un proceso infeccioso y la médula empieza a responder y genera más trombocitos, pero aquí es al revés. Proceso viral que inhibe la producción de plaquetas, o que bien se generan anticuerpos producto de ello, y las plaquetas empiezan a descender por destrucción mediada por un proceso inmune consecuencia de un virus. Pero lo bueno de esto es que desaparece solo, ¿ok? En un lapso más o menos de 6 meses, esta púrpura desaparece. ¿Qué hay que hacer con estos niños? Seguirlos. O sea, estudiarlos, seguirlos, y se va a ir. ¿Qué es esto? Petequias. Fisiopatológicamente es sencillo. Es una respuesta del sistema inmunológico. Voy a tener un proceso viral, por ejemplo, en el caso de los niños, donde me va a activar o me va a generar o mediar una respuesta inmunológica, donde voy a tener activación mediada por un proceso, en este caso infeccioso viral, de activación de células del sistema inmunológico, específicamente células CD4, células T, que van a activar, van a hacer anticuerpos contra las glicoproteínas de membrana plaquetaria, y van a hacer a las plaquetas susceptibles a la degradación y a la lisis, que me va a llevar a destrucción del vaso y secundariamente a una trombocitopenia. ¿Qué voy a tener yo con esto? Voy a tener una disminución de las plaquetas y voy a tener los síntomas típicos. ¿Cuál va a ser el síntoma típico de púrpura? Las petequias. ¿Ok? Muchas veces cuando vemos a un paciente lleno de petequias por todos lados, van a encontrar que clínicamente la decir, tiene un síndrome purpúrico, como porque está lleno de petequias, ¿ok? Lo hacen como referencia a eso. Y eventualmente yo podría tener, por esta mediación y por esta misma activación del sistema inmune, los niveles de trombopoyetina relativamente bajos. Pero en realidad lo patognomónico de aquí es las plaquetas bajas. Y el paciente casi siempre en el niño va a tener la condición anterior de una enfermedad viral. ¿Qué proceso viral? El que ustedes quieran, ¿ok? Un proceso viral que activa el sistema inmune. Clínicamente, signos de sangrado. ¿Equimosis qué es? ¿Cuál? Van a confluir varias petequias y van a formar una parche, una respuesta más grande llamada equimosis, es más plana, etc. Gingivorragia, sangrado de las encías. Epistaxis, sangrado por la nariz. Melena, sangrado digestivo alto. Hemorragias menstruales, que pueden haber varios dependiendo de la cantidad, el ciclo, etc. Esplenomegalia, aumento del tamaño del vaso, que puede ocasionar dolor. ¿Por qué habría esplenomegalia? ¿Sabemos por qué hay todas estas? ¿Por qué ocurre la epistaxis, la gingivorragia, todo esto? Ya sabemos que anticuerpos que van a ir con las glicoproteínas de membrana plaquetaria y la destruyen. Bajan las plaquetas, no hay hemostasia primaria y hay salida de sangre cuando hay lisis cuando hay dehiscencia del endotelio. Entonces se forman sangrados. Pero esplenomegalia, aumento del trabajo del vaso, porque una vez que las plaquetas son fichadas con el antígeno anticuerpo, entonces se van al vaso a ser destruidas. El vaso aumenta el trabajo, y si aumenta el trabajo, pues crece el tamaño. Púrpuras y petequias, que es lo mismo, básicamente se refiere a eso. Esto es una, ¿cómo se llama esto? Gingivorragia, esto. Epistaxis, aquí que hay, bueno, signos de desangrado rápido o fácil. Y aquí tenemos, me parece, claro, ahí hay petequias y eso se está formando aquí. ¿Una tiña? ¿Una? No. Una púrpura. Equimosis. Están empezando a confluir varias petequias.
¿Cómo voy a hacer ¿cómo se llama el diagnóstico? Primero, historia clínica. ¿Qué caso clínico típico le pueden decir aquí? Que la mamá lo trae y le refieren que el niño la semana pasada o hace 1 o 2 semanas tenía proceso viral, una rinitis viral o una amigdalitis viral, etcétera, etcétera, y después le empezaron a aparecer manchitas por todo el cuerpo, es decir, empezó a presentar petequias. Es posible entonces que nosotros que le tenemos que pedir un hemograma y que vamos a ver una plaquetopenia. Vamos a ver que las plaquetas están mucho más bajas de su valor normal. Ojo, las plaquetas, ¿de cuánto a cuánto van? 150, 400, 1000 por ahí. Menor a 150 ya se llama trombocitopenia o plaquetopenia. Pero hay estados graves de plaquetopenia. Por ejemplo, menor a 20.000. Eso es gravísimo. Ahí el paciente va a estar literalmente sangrando, no va a estar solamente con equimosis, no va a tener gingivorragia, puede tener sangrados digestivos, etcétera, etcétera. En el frotis de sangre periférica puedo tener megacariocitos y aquí esto es importante. PT y PTT van a estar normales. ¿Por qué? ¿Por qué PT y PTT van a estar normales en este proceso? Porque no hay alteración de los factores. Esto es netamente plaquetas que se están destruyendo. Puedo pedir un CUMS directo que puede estar positivo o negativo dependiendo del caso. Y miren aquí que me dicen. Busquen. No es que sea esto propio de, o no es que todos los pacientes les voy a pedir esto. Es que las trombocitopenias yo tengo que descartar otras enfermedades. Anemia hemolítica autoinmune, enfermedades tipo leucemias, enfermedades linfomatosas que se estén pareciendo a una púrpura o incompatibilidades, sobre todo en los niños, de grupo, de factor, etcétera, que me estén dando anemias hemolíticas y que cursen con trombocitopenia. ¿Okay? Pero en realidad lo característico de esta enfermedad es la trombocitopenia, menor a 150.000 y en casos graves menor a 20.000. ¿Qué es esto? Creo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Pero cómo se llama? ¿Signo clínico? O equimosis. Parece que se ven como más confluidas. Me da la impresión que sí, pero no veo bien la foto. Bueno, esto se lo dejé como parte del tratamiento, pero esto no es parte de él. A veces los niños hay que... Mira, la mayoría de las enfermedades inmunológicas hay que tratar el sistema inmune. Hay que dar inmunomoduladores, tratamientos de tipo quimioterapia, corticoides, que eso es lo que vamos a ver el viernes en farmacología, para modular la respuesta inmunológica. Y muchas veces la trombocitopenia es tan severa, la esplenomegalia es tan severa, que hay que sacar el vaso. Muchas veces. ¿Eso de qué depende? Del paciente. Pero eso no es parte de él. Sí. Porque hay que modular el sistema, la respuesta de producción de anticuerpos. Pero esto no es en todos los pacientes. Hay quienes van solo a corticoides, inmunomodulador, depende. Ok, lean este casito. Paciente femenina de 12 años con antecedentes de ovario poliquístico, tratada desde los 9 años con antiandrógenos, que debutó cuadro de una semana de evolución de dolor, incremento del volumen abdominal y edema en extremidades inferiores. Se diagnosticó y se descartó procesos neoplásicos. Durante su evolución presentó diversos eventos trombóticos, al inicio con presencia de anticuerpos antifosfolípidos negativos, que posteriormente fueron positivos. Curso con deterioro multisistémico secundario a trombosis multiorgánica. Requirió soporte hemodinámico y ventilatorio. ¿Qué tiene? Síndrome antifosfolípido, falta apellido.
que tiene 12 años, femenina 12 años, podemos pensar en procesos autoinmunes. Ovario poliquístico, bueno, está tomando anticonceptivos, ¿ok? Por alguna razón que no sabemos, tan pequeña, desde los 9 años, ahí debe haber otra cosa. Tiene un cuadro de dolor, estos en miembros inferiores, aumento de volumen abdominal y edema en los miembros inferiores. Parece como signos trombóticos, parece, en lo poco que describe. Le diagnosticaron lupus eritematoso sistémico. Bueno, eso podría explicar todo lo anterior, hasta ahí. Y no tiene ningún proceso de tipo cáncer, es un proceso inmunológico mediado por el LES. Durante la evolución presenta varios episodios de trombosis. Al inicio asumimos que cuando llegó le hicieron anticuerpos, antifosfolípidos y están negativos, pero después en los controles se positivizó, es decir, ya tenía anticuerpos contra fosfolípidos de membrana. Presentó deterioro multisistémico, trombosis multiorgánica, en todos lados había trombosis y llegó a necesitar soporte ventilatorio, es decir, intubarla, meter una UCI, etc. ¿Es un síndrome antifosfolípido? Sí. ¿Por qué? Porque tiene anticuerpos antifosfolípidos positivos. Pero me falta un nombre. Catastrófico. ¿Por qué? Porque hay múltiples episodios trombóticos, falla multiorgánica, fue grave, llegó a la UCI. Y si yo le quisiera poner otro nombre, ¿se acuerdan que había una clasificación que habían como 3? ¿Estará asociado o no a enfermedad autoinmune? Entonces, síndrome antifosfolípido asociado a enfermedad autoinmune catastrófico, síndrome catastrófico, antifosfolípido catastrófico asociado a enfermedad inmunológica. ¿Por qué? Lo que le ocasionó este síndrome catastrófico fue el lupus, realmente. Y eso es característico, paciente de 12 años, un adolescente. ¿Ok? ¿Sí? Y de ahí cuando sepan qué es, entonces para estudiar se van a preguntar, ya, es un síndrome catastrófico, ¿cuál es la fisiopatología de esto? ¿Cuál fue la causa en esta paciente? ¿Qué le pedí para diagnosticar esto? ¿Cuál fue el examen real que me dijo sí, efectivamente es esto? ¿Sí? Pregúntense cosas sobre los casos clínicos de la enfermedad. Les voy a mandar entonces un paper chiquitito para revisión, se lo voy a dejar en un ratito, de hemofilia. Y ya. Me consultaron si podíamos cambiar la fecha de la evaluación.